Ahora veamos qué escenarios puede enfrentar el expresidente Uribe tras su retiro del Congreso. El escenario es el siguiente. Hay unos hechos ocurridos por los cuales se investiga por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos al expresidente y senador Álvaro Uribe. Lo primero, a los congresistas solo los investiga la Corte Suprema de Justicia. Esto de acuerdo al artículo 235 de la Constitución, en donde se le da la potestad de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y en el parágrafo dice que este fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Si los hechos punibles tuvieron ocurrencia en la época en que fue senador, evidentemente, en principio, la competencia la tiene la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los miembros del Congreso. Los congresistas, ministros y hasta el propio presidente tienen una característica especial que puede ser usado al momento de juzgarse. Se le conoce como fuero, que es ese derecho o un procedimiento especial. Los fueros están previstos para proteger a las instituciones. ¿Qué significa entonces que Uribe pierda este fuero? La renuncia en sí significa que deja de ser congresista, pero acá se abren dos posibilidades. La Corte Suprema implica que el congresista es juzgado por la máxima autoridad judicial penal de este país, que sería la Corte Suprema de Justicia, y eso implicaría una garantía para la corporación y para la persona. Sin embargo, la jurisprudencia también ha dicho posteriormente que esta renuncia no necesariamente implica el cambio del juez. Y la segunda opción: pierde el fuero y debe ser juzgado como una persona particular, en cuyo caso la investigación la haría la Fiscalía General de la Nación. Se reformó la Constitución y a partir del acto legislativo 01, que entró a regir en enero de este año, se contempló garantizar la segunda instancia de los congresistas y aforados. Antes esto no existía. Habría una sala de instrucción, un juez de primera instancia y un juez de segunda instancia. Eso no se ha conformado hasta el momento. ¿Y qué pasa entonces si al senador Álvaro Uribe no le aceptan la renuncia? Si no llegaran a aceptársela, sencillamente seguiría como senador y conservaría el fuero. ¿Qué pasa con el fuero que tenía como presidente? ¿Se le suma? ¿Ya no lo tiene? ¿Es distinto? Conserva el fuero como expresidente de la República siempre y cuando los hechos punibles de los que se trata hayan tenido lugar en la época en que era presidente de la República. En conclusión, el competente es la Corte Suprema de Justicia. Investiga y decide la Corte. Va a una segunda instancia que está en la propia Corte. Pero si va a la justicia ordinaria, investiga y acusa a la Fiscalía y resuelve un juez penal del circuito en primera instancia. Y en la segunda instancia sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en una sala penal, que sería en la ciudad de Bogotá. En este caso, podría haber recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mauricio, esto es lo que hay. Ha pasado de todo un poco hoy en torno a este caso del expresidente Uribe. Y ustedes ya lo veían en la secuencia de informes que les presentamos, pero sin duda hay que decir que en el centro del debate sigue lo mismo, y es conocer cuál sería la instancia que quedaría con la competencia para la investigación del expresidente, dependiendo de si él renuncia a su curul en el Senado o si no lo hace. Y eso parecía estar claro ayer, hoy no tanto. Usted ve a los especialistas y a los expertos, todos abren unos boquetes. También lleva esto a una siguiente pregunta, y es: ante esta disyuntiva, ante esta suerte de dudas, ¿qué pasaría con la votación en el Senado cuando ya el expresidente Uribe pues haga oficial el deseo de renunciar a su curul? ¿Lo van a dejar renunciar o no lo van a dejar renunciar? Paula, usted bien lo dice, hoy pasó de todo y no pasó nada. Sí, por ahora nada. Estamos más o menos en las mismas que ayer, ¿sí o no? Cierto. Es decir, repercusiones por aquí, habla el uno, habla el otro, pero las dos preguntas fundamentales siguen sobre la mesa. La primera de ellas: ¿va a renunciar o no el expresidente Uribe, el senador Uribe, a su condición de senador, y se la va a aceptar o no el Congreso de la República? Y la segunda: ¿va a ser finalmente su proceso parte de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia o parte de la jurisdicción ordinaria? Esas dos preguntas siguen sin resolver todavía. Ustedes vieron las notas de Paula y de Jennifer, que nos dan un mapa, nos dan una visión general de cómo están las cosas desde el punto de vista de uno y otro interrogante. Yo solo quiero meterle un poquitico de picante y no precisiones, digamos, subrayar ciertas cosas que están planteadas allí, porque son las que van a terminar siendo claves. Primero, el picante en cuanto a si le van a aceptar o no la renuncia y si va a renunciar o no el senador Uribe. Ustedes oyeron al presidente del Senado diciendo él tiene una licencia médica hasta el día 2 de agosto. Es decir, que mientras tanto la gente que dice, pero es que no ha presentado la renuncia, pero es que cómo así, eso se está demorando, pues antes del 2 de agosto seguramente no vaya a pasar nada desde el punto de vista formal, y ahí vendrá la pregunta de si se la aceptan o no.
Y ustedes veían también al Centro Democrático, en concreto a Paloma Valencia, diciendo que no quieren que el partido que vaya a renunciar el presidente Uribe, el expresidente Uribe, actual senador. Hay quienes andan todos los días por los pasillos del Congreso, entre ellos muchos periodistas, entre ellos los nuestros, que dicen allá se respira un ambiente según el cual no lo dejarían renunciar, o lo que es más, lo convencerían de que finalmente no presentara su renuncia, por una sencilla razón, por algo que mencionábamos aquí el día de ayer, y es que el Centro Democrático sin Álvaro Uribe en el Congreso es un centro democrático totalmente distinto al Centro Democrático con Álvaro Uribe en el Congreso. Por lo tanto, esa pérdida que tendría el Centro Democrático y por lo tanto el gobierno de Iván Duque de ese enlace tan importante en el Congreso, que no solo es un enlace, es un líder frente a una oposición más fuerte que la que ha habido en los últimos parlamentos de este país, por mucho más fuerte, más preparada, más organizada y con un estatuto de la oposición además. Dejar acéfalo al Centro Democrático en esas condiciones creo que sería muy complicado y no sería nada raro que el presidente Uribe, el expresidente Uribe y hoy senador, estuviera reflexionando en este momento, hombre, ¿será que se me fue la mano diciendo que va a renunciar y más bien yo puedo acomodar las fichas aquí y quedarme en el Congreso? Punto número uno por ese lado. La gran pregunta por el otro lado, de si va por la justicia ordinaria o se queda en la Corte Suprema de Justicia, vieron el árbol de probabilidades que nos mostraban en la nota de Jennifer. Por una parte, la Corte es la que termina decidiendo si se queda o no se queda, si hubiera renunciado. Si no renuncia a su fuero y se queda en el Congreso, pues es juzgado por la Corte Suprema de Justicia claramente. Si sí renuncia, todavía la Corte puede decidir, y ustedes vieron a Juan Manuel Charri también opinando al respecto, pero ojo, y a José Gregorio Hernández, pero ojo a lo siguiente. No tiene que ver con algo que muchas personas dicen y es si los hechos ocurrieron mientras era senador. Pueden haber ocurrido mientras era senador, pero no estar relacionados con su condición de senador. Para que la Corte diga, incluso si Álvaro Uribe renuncia, se queda en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, se necesita que los actos por los cuales se le está investigando hayan estado relacionados directamente con su condición de senador. ¿Están o no? No lo sabemos, porque no sabemos qué pruebas tiene exactamente la Corte Suprema de Justicia. Ese es el criterio clave. Incluso si renuncia, se puede quedar en la Corte si la Corte juzga que están relacionados con su condición de senador. Ojo a lo siguiente, veamos en la nota que el doctor Charri decía que en la Corte Suprema hay primera instancia, segunda instancia también, es decir, si en primera instancia salen mal las cosas y él va a una segunda instancia, también es en la Corte, esa segunda instancia no está conformada todavía. Y hay abogados que dicen que al no estar conformada en el momento en que él es llamado a indagatoria, él podría después decir, este proceso no es legítimo porque en ese momento no estaba conformada mi segunda instancia. Eso por un lado. Si se va a la jurisdicción ordinaria, es decir, si se va a la Fiscalía finalmente, que es la otra posibilidad, renuncia, le aceptan la renuncia, la Corte Suprema dice, no tiene que ver exactamente con su condición de senador por lo que lo estamos investigando, por lo tanto se va a la Fiscalía. Ustedes vieron también en la nota, hay primera instancia, hay segunda instancia y hay una última. La primera instancia es un juez, la segunda instancia es un tribunal especial y la última instancia que existe en el sistema jurídico colombiano, que es la casación, que dicen los abogados, es el mecanismo mediante el cual un juez corrige los errores de otro juez. La casación va a dar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, parecería que todos los caminos conducen hacia allá, mientras la pura política le parece decir al senador Uribe, no se vaya porque deja acéfalo el Centro Democrático. Espérense hasta el 2 de agosto, que creo yo que se van a mover muchas piezas y aquí les estaremos comentando.